Bueno, quiero hablar hoy de un mensaje que se llama Somos la Voz. ¿Se acuerdan de un programa de televisión que era La Voz? ¿Quién fue a La Voz? Anita me dijo que no fue, pero alguien fue. Hoy había una chica que había ido. Bueno, siempre La Voz hablaba de, bueno, justamente gente que le gusta cantar. Cuando hablamos de La Voz, ¿no? Ahí la ves a Karina, le encanta cantar, a tanta gente. Decir, bueno, La Voz. Pero bueno, en realidad, viste que no hay gente que canta y tiene una voz espectacular y hay gente que canta. Yo canto, pero no tengo voz, digamos, voz ¿no? O sea, la gente dice, hace otra cosa, hablar, predicar, cantar. No, pero cantar, viste, tratar de no, porque, no. A pesar de que cuando yo, le voy a confesar algo, yo estaba en el coro de mi iglesia. Pobre gente. Pero alguien dice, no, ¿querés servir al Señor? Bueno, metete en el coro. Claro, y en el coro estaba, imagínate, ¿no? En el coro, claro, pero eran esos coros que había un montón de gente y no tenían micrófono. Entonces yo hacía así. Claro, entonces, viste, la mímica nadie se enteraba si yo cantaba o no, porque entre todos pasaba desapercibido. Hasta que un día me dieron un micrófono y ese fue el último día que estuve en el coro. El director me dijo, vos busca otro área, acá no te quiero más. Fue así. Pero no había como ahora que hay audiciones, viste, que los chicos de alabanza te hacen la audición. Quiero cantar en el coro, bueno, venía a la audición. Entonces ahí dije, no, mejor no, dice uno, ¿no? Porque mejor no, porque yo desafino como la... Pero bueno, así es. Pero somos una voz más allá de si cantamos o no cantamos. Somos una voz. Y uno dice, ¿pero qué voz? Bueno, hace poco, esta semana, ahí está Adrián, me compartió un video, una nota a través de la inteligencia artificial, habían hecho una imitación en un video de una persona que se hizo pasar por el dueño de una empresa. O sea, agarraron un video del CEO de una empresa y le mandaba un mensaje, no sé si por Zoom o qué, a un empleado y le hizo pagar $25 millones y lo estafó a la empresa. O sea que el empleado lo echaron, pobre. Pero imagínate, ¿no? $25 millones. Porque claro, a través de la inteligencia artificial, ¿no? Le imitaron la voz a la persona y le hace mover los labios como si estuviera hablando. Así fue, ¿no, Adrián? Y yo decía, chau, qué loco lo que viene, ¿no? O sea que imagínate, ponen un video mío predicando y me están haciendo decir cualquier cosa. Y la gente dice, mirá lo que predicó el pastor. En realidad no lo predicó, pero usan mi voz, mi cara, mi voz, me mueve la boca, entonces la gente dice, lo que están hoy mirando por stream, van a decir, mirá lo que predicó. En realidad no lo predicó. Bueno, en realidad no sabés si lo que yo hoy estoy diciendo es verdad o no. ¿Será verdad o no? Ustedes que están acá saben que es verdad, pero el que está mirando por el streaming no sabe si esto es un video editado y la boca se mueve. Qué loco eso, ¿no? Pero bueno, en el futuro, no, ya en el presente. Pero imagínate a dónde puede llegar esta locura, ¿verdad? ¿Alguno tiene miedo que le reemplace la inteligencia artificial? ¿Sí o no? No, sí. Sí, alguno está como, bueno, paremos un poco con todo esto, porque la verdad que es bastante amenazante como viene la jugada esta de la... No, porque es re loco, porque es mi voz. O sea, ¿cómo me va a copiar mi voz? Antes podía decir algo, ¿viste? Hablaba un robot y decía, hola, sí, acá te estamos llamando. Yo decía, es un robot, todo muy lindo, pero a mí no me... Ahora habla como yo, ¿entendés? Tiene gestos humanos, tiene cosas... Bueno, decir, pará. Todo bien con las máquinas, pero se están pasando de vuelta. Bueno, en realidad la máquina hace gente, no es que las máquinas se hacen solas. Pero bueno, el tema de que cuando uno piensa en la voz, es que Dios nos dio a cada uno una voz especial. No es poca cosa. Aunque hay gente que habla parecido, viste que hay gente que habla con un dialecto o un idioma o una forma parecida. Aún gente de la misma familia parece que tiene el mismo tonito. No, acá hay gente, por ejemplo, bueno, Cayo lo escucharon. ¿A que no saben de qué país viene? O sea, ¿lo escuchás hablar? No, tiene una onda carioca. Bueno, así, ¿no? Y ahí por ahí escuchás a alguien que viene del norte, Argentina. Hoy hablaba con un tucumano y tiene el tonito y ya decía, este no es no tiene... pero es tremendo cuando vos, hablás acá y te decís, ¿vos de dónde venís? ¿Y cómo sabés? Por el tono.
No, la gente te saca y uno dice, que me está discriminando, ¿no? Y bueno, uno enseguida tiene ciertas, por ejemplo, los que son de Rosario se comen las heces, todo bien con los rosarios, pero ahora le falta la... ¿Viste vos? Hasta ellos mismos lo dicen, no es que lo digo yo, sino que ellos mismos, o algunos, no, y los porteños que, yo no soy porteño, pero bueno, los porteños tienen también su forma. Entonces uno dice, mira, este habla, pero tiene una onda. Y como habla, viste que a veces los tonos te dice como la onda, a veces la persona como habla te está revelando también cómo está. Por ahí te está revelando que está triste o que está en un momento difícil. La voz también comunica, más allá de las palabras que dice, ¿no? Obviamente la voz es comunicación, es transmitir un mensaje, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir en esta noche es que el mensaje que somos nosotros, nuestra voz, en realidad no es solamente las palabras, somos una voz. De hecho, Pablo lo dice en otra forma, dice en una carta, dice, ustedes son cartas leídas por todos. En vez de una voz, sos una carta leída. Como nuestra vida es una voz que se proclama en la sociedad. Por eso quiero que me acompañes al libro de Marcos y vamos a ver una historia que seguramente conociste o leíste alguna vez, que habla de una persona muy especial que tenía una experiencia bastante llamativa. Dice, mientras, acá, vamos desde el 1. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, ¿no? Entonces Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Y este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. O sea, era el temor del pueblo, ¿no? La gente decía, no vaya por ahí porque puede aparecer el gadareno. Y lo aullaba. Medio personaje esto, medio película, ¿no? Entonces, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Y dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una vez que no los enviara a un lugar lejano. Se querían quedar en el barrio. Y sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Y envíanos a los cerdos, le dijeron, y déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso y los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al agua por el precipicio y se ahogó en el agua. Pobre cerdo. Y los hombres que cuidaban a los cerdos se pusieron re locos, huyeron a la ciudad cercana difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Y pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vinieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado, completamente vestido, en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y por los cerdos, y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y lo dejara en paz. Y seguimos con el 18. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía. ¡Wow! Lo que vemos acá es una historia media fantástica, digamos, ¿no? Porque era una historia para escribir una novela, digamos, una serie de Netflix que está acá completa. O sea, ya tenés la figura, el tipo salía de las cuevas, ¿no es cierto?, de los cementerios, lo ataban con cadenas, parecía tipo, ¿no? Lo ataban y salía de las cadenas, como ese Houdini era que se sacaba las cadenas, pero este las rompía, ¿no? Rompía las cadenas. Era una especie
como un monstruo, no sé, la gente le tenía un miedo bárbaro, no lo podían contener. No es que tenía un demonio, tenía unos cuantos. Viste que la gente dice, bueno, yo tengo uno que otro demonio, pero este tenía un montón. Este tenía como la patota. Y uno dice, ¿cómo fue que bueno, capaz que entró uno y dijo, che, muchachos, vengan, que hay lugar acá. Y entraron todos, los muchachos se metieron todos en el... Y claro, estaban todos felices ahí, se llamaba Legión. Imagínate, como una legión, era una banda. El tipo iba y estaba la banda tocando adentro de él, ¿no? O sea, no es que tenía una situación, había entrado por esto, por el otro. Viste que a veces uno dice, bueno, hay gente que está bastante complicada y hay que trabajar para que sea libre, porque Jesús los quiere hacer libres. Acá, claro, se encontraron todos estos con Jesús, ¿no? Al punto que vieron la autoridad que tenía Jesús y aparecen los cerdos, como si fuera poco en la novela de esta historia, ¿no? Aparecen los cerdos que estaban ahí, pobres cerditos, estaban ahí, no sé. ¿Y de qué culpa tenían los cerdos? Vienen todos los demonios y queremos ir a los cerdos. Y los cerdos van y se suicidan en masa los cerdos. Dice, nos matamos. Y empieza 1, 2, 3. Se suicidan los 2000 cerdos. O sea, es una película, digamos, ¿no? Entonces, fíjate qué historia. Y los dueños de los cerdos se hacen los locos, van ahí y dicen, no, este es Jesús, me mataron a los cerdos. O sea, se hizo toda una banda, el pueblo alborotado, todo porque vino Jesús. Tremendo, ¿no? Ahora, lo que vemos acá es una historia de una persona que estaba bastante complicada, con algunos problemas, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, y de repente se encuentra con Jesús y su vida cambia. Su vida cambia, es transformado, es hecho una nueva persona. Dice que lo veían ahí, lo veían en su sano juicio, bien vestidito. ¿Este es el mismo? Claro, la gente lo veía como un loco y ahora lo ve... No, y es la obra que hizo Jesús, pero claro, en vez de mirar el milagro de lo que había pasado en esas personas, la gente estaba preocupada por su economía, los dueños de los cerdos, otros estaban preocupados porque o sea, mucha gente no veía, pero Jesús dijo, esta persona tiene algo que contar. No, claro, imagínate, tenía lo que se llama un testimonio, algo que contar. Ahora, lo que quiero decirte es que cada uno de nosotros, en alguna medida, tiene una historia que contar. Y vos me vas a decir, bueno, pero mi historia no es tan importante como la de él, el otro. Viste que hay gente, bueno, hay esos programas de televisión que entrevistan personas y le hacen contar una historia. Y cada uno tiene una voz y cuenta una historia. El que fue, hay una mujer una joven que se llama Mirta Legrand, tiene unos programas, entonces ella no invita gente y le hace contar, y vos contás, y la chiqui le dice, ¿y vos con ese que estás ahora pero a vos te gustan los, ¿no? Vos le empieza a meter ahí, ¿no? Es bastante incisiva con ¿no? Pero la persona, ¿no? La chiqui tiene 98 años, pero sigue, ¿no? Mandando sus mensajitos, y claro, y le hace contar la historia, y claro, no vas a contar una historia, y los que hacen un reportaje también, ¿no? Les hace un reportaje y cuentan una historia, y cada uno cuenta su historia, y el mensaje que tiene la persona que cuenta una historia es poderoso, porque lo que vos tenés, aunque no te hagan el reportaje en lo de la Chiqui Legrand, es poderoso, porque tenés algo que contar, Básicamente tenés algo que contar cuando Jesús te transformó, cuando Jesús te hizo una nueva persona, cuando Jesús sacó algunas cosas de vos, algunos pensamientos, algunas luchas, y no solamente el primer día que te entregaste a Dios, sino quizás ayer, quizás el mes pasado, quizás la semana pasada. Y cada cosa que Dios hace en nuestra vida es una historia para contar. Ahora están de moda los que se llaman los storytelling. El storytelling es el que, genera contenido para las redes, ¿no? Para los medios. El storytelling es el que hace una charla de TED, ¿no? Y te cuenta y te dice, porque yo cuando era esto, y todos se emocionan en el medio de... Ya está, ¿viste? Las charlas TED tienen un proceso. Primero te cuenta esto, después lo otro, después una historia para que llores y después cierra con un final. Eso es, pero es una historia que se cuenta, digamos, ¿no? Y la gente, y ya saben en qué momento hay que contarlo para que genere más impacto emocional. Pero las historias... No, hay gente que, las revistas, la gente, es un modelo de contar historias. El tema es que mucha gente no cuenta la historia, se calla.
y no reconoce el valor que tiene su propia historia, porque su propia historia es una voz, es la voz de Dios contando sus obras en la vida de las personas. Por eso vos tenés obras que Dios hace y esa historia fue hecha para ser contada. Todas las historias fueron hechas para ser contadas. El tema es que a veces no estamos convencidos de nuestra propia historia. O alguien nos convenció de que no era importante o que no valía la pena contarla. Y eso nos genera un problema porque eso es lo que le pasó a este gadareno, que ni siquiera sabemos el nombre. Sabemos que era de una región, pero no sabemos. Se hizo famoso porque era. ¿Por qué se hizo famoso este hombre? Estaba re loco el tipo. Era un chiflado mal, ¿entendés? Y ahora era un tipo. Entonces, ¿cómo no va a ser famoso? Pero la gente lo conocía como el loco que ahora fue cambiado. O sea, el loco de los cerdos sería. ¿No? Si tuviera que hacer un nickname, ¿cómo sería, no? El loco de los cerdos, no sé, o el programa, escribir un libro, el loco que estuvo con los, no sé, el loco que le salieron los demonios, no sé, o el loco de la Legión. Legión no era el nombre de él, era el nombre de los cerdos, de los demonios que estaban adentro de él. O sea, imagínate, pero no dice el nombre en la Biblia. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguno sabe? ¿Tuvo revelación? No dice, pero dice la historia. En realidad, tu nombre no importa. No, ¿cómo no importa mi nombre, pastor? No, tu nombre no, tu nombre es tu historia. Es la historia de Dios en tu vida. O vos tenés un nombre, pero tu nombre es importante en la medida que cuenta lo que Dios hizo, porque mi nombre, qué sé yo, para no decir el nombre que alguno se ponga. Mi nombre es Cristian. Hay muchos Cristian, está lleno de Cristian. Hay Cristian por todos lados, Cristian con H, sin H. Tu nombre con H, sin H. H en el medio, H al final, H al delante, H al medio. Te vuelven locos. ¿Dónde va la H? No, ahí no, la T no, la C. Pero el nombre no dice nada. El tema es, ¿quién sos vos? ¿Y quién sos vos? Y vos sos una historia. Nacido en tal lugar, me crió, ¿no? Hijo de padres separados, me crió mi abuela. A los 15 años empecé a consumir marihuana y de repente un día alguien me habló de que Jesús me hacía libre, conocí a Dios, Dios me cambió y cuando yo entregué todo a Dios fui cambiado por el Señor y mi vida fue otra y a partir de ahí, bueno, pasaron un montón de cosas que no te la voy a contar ahora, pero cada cosa, hay una historia de cómo me convertí, una historia de cómo recibí el llamado de Dios, una historia de cómo empecé a servir a Dios, una historia de cómo conocí a mi, una historia cómo conocí a mi, viste que cuando los novios, ¿vos cómo conociste a tu novio? Una historia, hay una historia, no, pasamos por ahí, la vi y me enamoré, y bueno, el otro dice, no, yo no sé, que cada uno tiene una historia y esa historia es única, no se repite, es única y esa historia es parte de tu vida, vos sos una historia también. Con las cosas buenas y las cosas malas. Pero acá estamos hablando de lo que Dios hace. O sea, el gadareno tenía una historia y Jesús le dice, vos tenés algo que contar. Cuando él le dice, claro, imagínate, su propia vida, ¿no? Venía de toda esa trayectoria, todo ese pasado. A algunos les avergüenza su pasado. A mí me avergüenza parte de las cosas que yo hice. Pero es parte de mi historia, no lo puedo negar. Pero Dios me cambió, pero yo tengo que decir lo que yo era porque si no, queda como que Dios no hizo nada. En mi vida algo pasó, antes y después de Cristo. Ahora, cuando el gadareno cuenta su vieja vida, la gente dice, no, vos sos el culpable de todo esto, lo otro, eras el tipo que me asustaba cuando yo salía del colegio y pasaba por el cementerio. O sea, no te sabes la cosa, ¿no? Vos eras el tipo que me asustaban cuando yo no comía, no tomaba la sopa, me decía, va a venir el gadareno y te va a venir a buscar. No, vos sos el tipo y la gente, un montón de cosas contra el gadareno. O sea, tenía toda una figura de la gadareno. Y el tipo tenía todo eso. Pero el Señor le dice, no. Vos tenés una historia que contar. Tengo una historia que contar. Y él le dice, no, yo me quiero ir con vos, Jesús. Así que fue a verlo a Jesús y le dijo, Jesús, me voy con vos. Me voy de rotation a predicar por todo lado con vos y los discípulos. No, está muy bien, pero ese no es tu llamado. Ah, no, pero está bueno, imagínate, ¿no? Ser parte del team de Jesús. Tiene su onda, digamos, ¿no? Estoy entre los que... Y Jesús dice, no, este equipo ya está, vos tenés otra misión. Yo tengo una misión especial para vos y es contar tu historia. Tu historia.
no es la misma que la de Pedro, ni la de Juan, tu historia es diferente. Pero yo soy un don nadie. No, tu historia es muy valiosa. Andá y contala. Y tengo 10 ciudades, le dice el Señor. Tremendo, ¿no? Uno dice, pero 10 ciudades. ¿Cuánto tiempo tenía de convertido el gadareno este? ¿Cuánto tiene? ¿Un día, 2 días, una semana? ¿Cuánto tiempo? 3 días, 4 días. Y el Señor ya le dio un ministerio. Viste que hay gente que dice, yo tengo que recibirme de instituto bíblico, tengo que graduarme de no sé qué, tengo que recibir la unción de no sé quién, tengo que ser... Y Jesús le dijo, no, ya, a partir de ahora, ya tenés una historia que contar. ¿Saben qué? Las personas que... Está comprobado que las personas más efectivas en compartir el mensaje del Evangelio, ¿saben que el Evangelio qué significa? Buenas noticias. Los más proclives a predicar el Evangelio son los nuevos. Y los que más ganan almas son los nuevos. ¿Por qué? Porque cuando se convierten, quieren ir a contarle a todos sus amigos y familiares, mirá lo que me pasó, mirá, era un incrédulo total, yo no creía ni en la luz eléctrica, pero mirá lo que me pasó, de repente me pasó esto. Entonces la gente va a decir, no, fulanito que era un desastre creyó, yo quiero ir al Dios que está creyendo él. Entonces cuando uno recién, a pesar de que no sabe la Biblia y no entiende nada, tiene una voz, tiene un mensaje, tiene un testimonio para contar. Tiene algo que decir y eso es el poder del Evangelio. Las buenas noticias de Jesús. Jesús me perdonó. Yo no merecía el perdón, pero Jesús me perdonó. Y yo me siento perdonado. Y eso es un mensaje y es una historia que contar. O sea que somos una voz. Decí conmigo, soy una voz. Aunque canto mal, pero bueno. Soy una voz. Y la voz tiene una historia y tiene un contexto y tiene un porqué y tiene un propósito. Lo que Jesús le acaba de decir a este hombre es decir, vos estás pensando en dejar tu tierra, irte, pero yo tengo un propósito en todo ese lugar donde te conocen. Le dice, andá a los tuyos. Claro, cuando te dicen andá a los tuyos, uno no quiere ir, porque son los que conocen todos tus chanchullos. Todas tus cositas de la vieja vida, ¿no? Todo, vos siempre el mismo, ¿no? A mí, ¿no? Cuando yo me entrego al Señor, claro, la gente veía que iba a la iglesia, mi familia, básicamente, y algunos... Y claro, me veían que antes tenía el pelo largo, ahora me corté el pelo, pero, viste, decían, sí, soy evangelista, no entendían nada, pero me decían, ¿por qué va a esa secta que le lavan el cerebro? Entonces yo le decía, no me lavan el cerebro. Jesús me cambió. Sí, bueno, eso te enseñan a decir que Jesús te cambió porque te lavaron el cerebro. No, pero antes era una mala persona. No, sí, claro, todos dicen lo mismo, lo dicen los Lelutier, ¿no? Yo era un infeliz. Dice, ya está todo lo que aparece. No, pero realmente yo tengo algo que contar. Hasta que le conté lo que yo era. ¿No? Yo siempre... Cuento que cuando yo le decía que Jesús me cambió, que yo era una mala persona, no me creían porque, claro, la careteaba bastante bien. Hasta que le dije, no, pero yo me drogaba. ¡Ah! ¿Vos? ¿Mi hijo? Sí. Fue peor, porque yo pensé, ahora se arrepiente y que no. Me dice, no, ¿qué? Ahora se empezó a decir, ¿yo qué hice mal para que vos te lo... No, es que Cristo ahora me cambió. No, bueno, pero ¿por qué? Bueno, y así, ¿no? Y yo decía, bueno, pero no, yo hacía cosas mal, pero ¿qué hiciste? A ver, no, ¿viste la bicicleta que me regalaste, que yo dije que me la había robado? En realidad no me la robaron, la vendí para juntar la plata y comprar otra. No, eso hiciste. Fue peor, porque me dijo, me arruinaste la vida cuando me dijiste que te la habían robado los ladrones y ahora me arruinás porque me mentiste y que... No, pero yo lo que te quería decir es que Jesús me cambió. No te creo. Claro, porque uno quiere decir, Jesús me cambió, pero la gente no quiere verlo hasta que, viste, claro, pasan 10 años, entonces ve los frutos, pero en el momento no. Este tipo venía con una historia que todo el mundo sabía, porque era bien evidente, y eso hacía la diferencia. O sea que Jesús cambia una vida. Gloria a Dios por las vidas cambiadas, ¿no? Wow. Obviamente uno dice, mejor no haber pasado por algunas cosas, pero cada testimonio, o sea, vos pasaste por una situación de enfermedad y Dios te ministró en ese lugar, o Dios te sanó, o Dios hizo...
uno nunca hubiera querido pasar por ahí, pero el testimonio es que a pesar de estar en ese lugar, tuviste un encuentro con Dios, pasaste por una... Y eso nos muestra la Biblia. Cada vida que está en la Biblia tiene una voz. Por eso escriben la Biblia o están en la Biblia, porque son una voz. La Biblia es la palabra de Dios. Y cada historia de la Biblia tiene una voz. Aún la que no nos gusta leer, que es Job. ¿No? Porque él termina diciendo, ¿no? Ahora mis ojos te ven, antes de oídas te había oído, pero ahora te puedo conocer. Y termina diciendo, yo me encontré con Dios en medio de mi prueba, de mi necesidad, de mi enfermedad. Y Dios lo sana y lo restaura. Pero eso habla de que ese testimonio que vos puede consolar a otra persona, puede bendecir a otra persona. Y uno termina siendo, en su testimonio, la voz de Dios para otra persona. ¿Me entienden lo que le digo? O sea, tu voz termina siendo la voz de Dios. Por eso Jesús dice en Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán ¿qué? Testigos. ¿Qué es el testigo? Una voz de lo que vio, de lo que oyó. Es un testigo. Es un testimonio de lo. Entonces somos testigos. ¿De qué? De Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor infinito de Dios, de su misericordia. No de un disquito grabado que repetimos como loro, sino el poder del Evangelio es el Evangelio vivido en cada persona. Vos tenés un poder que es lo que Dios hizo en tu vida. ¿A cuántos Dios hizo algo en su vida? Eso es el poder de la voz de Dios. Que para vos es una historia, pero para otro es la voz de Dios. Tremendo, ¿no? Fíjense lo que dice Juan el Bautista. Él dice claramente, miren lo que dice en Juan 1:23. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Isaías 40, miren lo que dice. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la voz de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, le dice, anunciadora de Sión. Súbete, llegar alto, ¿no? A un monte, anunciar, comunicar. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. O sea, nos dice la palabra, vos sos una voz. Juan el Bautista no era él, aunque él era si vos lo ves a Juan el Bautista, era un loco también. No era como el Gadareno, pero un loco. Iba vestido, ¿no?, con piel de camello, andaba por el desierto, comía langosta, miel. Era un loco, o sea, era medio un loco. Lo veía, mira, ese es Juan el Bautista. Medio chiflado, pero él predicaba y decía, arrepiéntanse, ¿no? Generación de víboras. Un mensaje bastante fuerte, ¿no? Si te pones en la plaza y decís, arrepiéntanse, generación de víboras, no sé cuántos van a venir. Pero Juan el Bautista decía eso y la gente venía y decía, sí, me arrepiento. O sea, tenía un llamado, pero la voz de él fue tan fuerte que cuando Jesús aparece, él dice, no, a mí no me tienen que seguir, a él tienen que seguir, porque yo soy la voz que anuncia la venida de él. O sea que en realidad nuestra voz es una voz que no se enfoca en nosotros mismos. ¿Me siguen por acá o no? O sea que tu voz es tu voz, sí, es mi voz, pero no es mi voz. Mi voz es la voz que dice, hay que seguir a él. O sea que yo lo que doy es testimonio del poder de Dios en mi vida para que la gente siga a Jesús. O sea que somos voz en la medida que estamos alineados con el plan de Dios. Y Él dice, tu voz no tiene que andar ahí.
Hola, sí, soy yo. No, gritalo. Viste que a alguno le da vergüenza decir, soy cristiano. ¿Pero cristiano de qué? Cristiano. Cristiano. No, ¿cristiano de qué? ¿Evangelista? Viste que a alguno no le gusta decir. Porque dice, no, me va a decir que soy como el pastor tal. No, no. Entonces uno dice, no, soy cristiano. Soy cristiano. Hay tantos cristianos, hay millones de cristianos. Entonces pasa como, no, yo soy cristiano nacido de nuevo. ¿Qué? Sí, porque Dios me cambió y yo tengo... Claro, uno tiene que estar más preparado a poder decir su historia. No estamos acostumbrados, pero uno tiene que saber cómo contar su historia. No a inventarla, una real. No, viste que hay gente que agarra y dice, voy a decir que yo... En una época había gente que decía, inventaba testimonios así fantasiosos, yo era un asesino para decir para que la gente diga, ay, ¿cómo te convertiste? No, eso no, porque no es de Dios. No, uno tiene que decir lo simple. Entonces la gente puede ver, identificarse con tu historia, con tu voz y decir, es lo que me pasa a mí, yo necesito eso que vos tenés. Y es lo que Juan el Bautista decía, yo soy la voz. ¿Pero la voz de qué? La voz que anuncia al Señor, la voz que enfoca a Jesús, la voz que anuncia que hay que mirar a Jesús. Ahora, esta voz tiene propósito, dijimos, tiene alcance, tiene identidad, tiene historia, pero nos habla también esta voz que nos va a enfocar, ¿no?, en esta voz, en que en ese propósito hay un enfoque de transformación. Porque, fíjense, vamos a leer un par de versículos, Isaías 61, Isaías 55, cuando nos dice que viene el Espíritu del Señor, Isaías 61, si podemos, y después o lo mismo. Bueno, leemos dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos? Isaías 61, 1 y 2. No sé si lo tenemos por ahí. Por ahí se fue. Pero habla justamente lo mismo, ¿no? Vino el Espíritu Santo sobre mí, o el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ungió para dar buenas nuevas a los pobres o a los necesitados, para sanar a los quebrantados, para dar consuelo a los que están necesitados y para dar palabra para que los que están presos sean libertados. O sea que la voz, acá está, me ha ungido para anunciar buenas nuevas, o sea la voz, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a proclamar la voz, liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. O sea que en realidad nuestra voz se transforma en poder de Dios. ¿Amén? O sea, nuestra voz termina siendo un impacto en mis amigos. Es donde lo mandó Jesús al Gadareno. Andá a los que te conocen, andá y hablarle a tus amigos, andá y hablarle a tu familia, los que saben de dónde venís, los que viven tu situación, andá y contales. Y acá dice, andá y expresá tu voz. Y esa voz va a generar cambio, va a impactar a las personas. La gente va a decir, ese fue transformado por Jesús. Esa mujer tiene un testimonio que contar, tiene una historia que decir. Y eso bendice a la gente. ¿Amén? La Biblia, ¿saben qué dice? El mundo está esperando la manifestación gloriosa, la creación está esperando la manifestación, la voz de los hijos de Dios. En una sociedad que está desesperanzada, en una sociedad individualista, egoísta, donde cada uno piensa en sí mismo, hoy necesitamos una voz de cambio. Una voz que marque la diferencia en esta sociedad. Voz de gente que pueda decir otra cosa, otra historia que contar. ¿No les parece que está muy repetitivo? Todos hablan de lo mismo, pero necesitamos ser una voz que sea radical, que sea un cambio, que anuncie algo. Jesús fue una voz y Él marcó esa voz. En una sociedad que estaba esperando algo, Jesús marcó otra historia.
¿Y saben cuál es la voz? Cada uno de nosotros. Porque vos llegás a un lugar donde yo no puedo llegar. En realidad, vos sos la voz de Dios para ese lugar. Nadie, ningún otro puede llegar con tu voz, en tu contexto, en tu realidad, a los que te conocen o a los lugares donde el Señor te lleva. Vos sos un jugador de fútbol, vos sos un actor, vos sos un comerciante, vos sos un empleado, vos sos un maestro, sos un empresario, sos una persona que está trabajando, sos un universitario. Nadie, ningún otro puede ir a ese lugar donde vos estás y ser la voz que vos tenés. Sos irreemplazable. ¿Por qué? Porque Dios te hizo así. Y vos decís, no, pero yo no soy digno. No, no es lo que vos pienses, es lo que Dios pensó de antemano para vos. Dios dijo, esa persona me va a glorificar y va a ser un testimonio que marque una diferencia. Va a ser una voz. ¿Saben cuál es la voz que hoy está esperando la sociedad? La voz de la iglesia. No la voz de la política, no la voz de manifestantes, ¿no? Hay una voz que hace falta en esta generación y es la voz de la iglesia. Pero no la voz de la institución. La iglesia dice. No, está esperando la voz de cada uno de nosotros que se haga oír. Y el Señor dice, griten, hablen, no se callen las bondades de Dios. No se callen la verdad. Hoy el enemigo, ¿saben qué? Quiere callar la voz de los hijos de Dios. Quiere que se callen, que no hablen de la fe, que no digan que Dios existe, que Dios es real, que no cuenten las bondades de Dios. Quiere tapar la voz y tapar la voz de los hijos de Dios. Eso quiere hacer. Que nadie hable, que nadie diga, que nadie cuente. Y justamente el Evangelio es eso, es contar. El Evangelio es contar la historia. ¿Y qué historia? La historia de alguien, como ahora vamos a contar la historia de la Pascua. Alguien que decidió entregarse por amor a otros. Y que padeció como una persona un delincuente siendo una persona de bien, que solamente compartió una voz. Y esa voz generó que lo crucificaran. Y hoy el Señor está diciendo, ¿quién se va a levantar como una voz? ¿Quién va a ser la voz en esta generación? Porque el Señor necesita voces. Voces que lo alaben, voces que proclamen su gloria, voces que levanten a Dios en todo lugar, voces que digan Dios es real y en la autoridad de esa voz hacer que el reino de Dios venga. ¿Amén? ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Capaz que me decís, pastor, no tengo mucha fe. No sé qué puede hacer Dios con mi voz. Yo me siento como que soy una vocecita así. No como ese vozarrón. Venga usted, hable usted que sabe. No, yo no puedo ir al lugar donde... Es como que Jesús le dijo al gadareno, yo no puedo ir donde vos te conocen, a todos esos lugares donde vos... Mirá, Jesús le está diciendo a una persona que acaba de ser liberada, le dice, andá y predicá vos allá, porque vos tenés una voz. Él quería ir con Jesús y Jesús le dice, no, andá vos, porque vos sos mi voz. Tremendo, ¿no? Así que vos sos la voz de Dios donde estés. Acordate de esto. En tu facultad, en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo. Vos sos la voz de Dios ahí. No hay otra voz. Sos la voz, la voz. No sos la voz de los cristianos, sos la voz de Dios. La voz de la historia que Dios hizo en vos. Y eso es la voz de Dios para otros que no lo conocen, pero con tu voz lo van a conocer. Padre, gracias, Señor, por llamarnos a ser una voz.